Mi nombre es Fabiola Castillo, profesora de Ciencias Naturales y Química. Y en esta clase le voy a explicar los conceptos fundamentales sobre equilibrio químico. Para los alumnos del Liceo Bicentenario Polivalente Mariano Latorre, recuerden que todo el material está disponible en la plataforma de nuestro liceo. Antes de definir lo que es equilibrio químico, primero vamos a analizar los datos de un experimento de síntesis del metanol. Estos datos están expresados en tablas y también en gráficos. En la tabla ustedes pueden encontrar las cantidades en mol y también las concentraciones en el equilibrio. Este experimento se lleva a cabo en un matraz de 10 litros a 483 Kelvin. Lo que yo quiero que ustedes vean y analicemos es lo que sucede con los gráficos. Entonces, en el eje vertical vemos los moles de reactantes y productos y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Al inicio de la reacción vemos que solamente tenemos monóxido de carbono e hidrógeno, pero no tenemos nada de metanol. En la medida que transcurre la reacción, la cantidad de monóxido de carbono y de hidrógeno disminuye y la de metanol aumenta, hasta que llega un momento en que esas cantidades permanecen constantes en el tiempo. Y eso lo podemos ver porque la gráfica aquí permanece, ¿cierto?, constante, como una recta. Veamos el segundo caso. Tenemos las mismas sustancias, pero ahora, al inicio de la reacción, tenemos un mol de metanol y no tenemos nada de hidrógeno ni de monóxido de carbono. En la medida que avanza la reacción, vemos que la cantidad de metanol disminuye y la cantidad de hidrógeno y de monóxido de carbono aumenta, hasta que llega un momento en que esas cantidades permanecen constantes en el tiempo. Entonces, al comparar los dos gráficos, podemos hacer algunas conclusiones. Lo primero, en ninguno de los dos experimentos se consume por completo ninguna de las sustancias. Si bien la cantidad de monóxido y de hidrógeno disminuye, no se consumen por completo, siempre hay una cantidad. Si vemos en el segundo caso, el metanol, también nos queda una cantidad. También podemos ver que la reacción de síntesis del metanol es un proceso reversible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si partimos desde la síntesis, al inicio solamente tenemos monóxido e hidrógeno. Se forma algo de metanol. Pero una vez que se forma el metanol, podemos decir que el metanol también tiene la capacidad de volver a descomponerse para formar nuevamente hidrógeno y monóxido de carbono. Este experimento lo podemos representar a través de la siguiente ecuación química. Tenemos monóxido de carbono gaseoso, hidrógeno gaseoso, reaccionan y forman metanol. Sería lo que vimos en el primer gráfico. A esa reacción le llamamos reacción directa. Y al segundo gráfico vimos que el metanol era capaz de descomponerse para nuevamente formar hidrógeno y monóxido de carbono. A esa reacción le llamamos reacción inversa. Por lo tanto, vemos que en este experimento hay una reversibilidad. Se puede monóxido de hidrógeno formar metanol, pero el metanol puede volver a formar monóxido de carbono e hidrógeno. Por lo tanto, el equilibrio químico se alcanza cuando las concentraciones netas de reactantes y productos permanecen constantes en el tiempo. Eso es lo que nosotros logramos ver en esta parte. En esta zona podemos ver que se está produciendo un equilibrio químico. Las concentraciones permanecen constantes en el tiempo. Además, la velocidad de la reacción directa e inversa se iguala. El concepto de velocidad de reacción lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero sí podemos concluir a partir de los experimentos anteriores que para que se produzca equilibrio químico tiene que ser una reacción reversible y además tiene que llegar un momento en que las concentraciones de reactantes y productos permanezcan constantes en el tiempo.
el equilibrio ocurre solo si se trata de un sistema cerrado y si las propiedades observables como masa y temperatura no varían en el tiempo. Existen dos tipos de equilibrio, dependiendo de la fase de las sustancias que participan en la reacción. El equilibrio homogéneo es aquel que ocurre cuando las sustancias participantes están todas en la misma fase. Por ejemplo, en esta reacción vemos que tanto el dióxido de nitrógeno como el monóxido de nitrógeno y el oxígeno están todas en estado gaseoso, equilibrio homogéneo. Pero en el equilibrio heterogéneo, las sustancias que participan están en distintas fases. Por ejemplo, acá hay una sustancia sólida, una gaseosa y otra líquida. Ahora, si se dieron cuenta, las reacciones en equilibrio son reacciones reversibles. Por lo tanto, tanto reactantes forman producto como el producto nuevamente puede volver a formar los reactantes. Por lo tanto, es deseable tener una magnitud que nos indique qué es lo que se favorece en la reacción. Si se favorece la formación de productos o se favorece la formación de reactantes. Y esta magnitud nosotros la podemos encontrar a través del cálculo de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio la podemos determinar de la siguiente forma. Para una ecuación general como la que mostramos acá, donde las letras minúsculas nos indican los números estequiométricos y las mayúsculas el tipo de sustancia. La expresión de la constante de equilibrio en términos de concentración, K sub C, se determina así. Va a ser igual a la concentración de C elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de D elevado a su coeficiente estequiométrico dividido la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, la constante de equilibrio es una razón entre los productos y los reactantes. Cuando se expresa en términos de concentración, entonces escribimos una C pequeñita. También existe el caso en que la constante de equilibrio la podemos expresar en términos de presión, cuando hablamos de sustancias gaseosas. En ese caso, el procedimiento es similar. La concentración en términos, la constante de equilibrio en términos de presión va a ser igual a la presión de C elevado a su coeficiente estequiométrico por la presión de D elevado a su coeficiente dividido la presión de A elevado a su coeficiente estequiométrico por la presión de B elevado a su coeficiente estequiométrico. Hay que aclarar que sólidos y líquidos no participan en la expresión de la constante de equilibrio. Solamente van a participar sustancias que estén en estado acuoso y en estado gaseoso. ¿Qué nos informa esta constante de equilibrio? Esta constante de equilibrio, como ya les mencionaba anteriormente, nos va a indicar si en una reacción se favorece la formación de productos o de reactantes. Y eso lo vemos a través de su valor. Si la constante de equilibrio es mucho mayor que 1, entonces el equilibrio se desplazará hacia la derecha y favorecerá la formación de productos. Por ejemplo, acá tenemos una reacción en equilibrio donde la constante es 2,5 por 10 elevado a 33, o sea, un número exageradamente grande. Esa constante, que es mucho mayor que 1, me está diciendo que en esta reacción química se favorece la formación de productos. Por el contrario, si la constante de equilibrio es mucho menor que 1, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda y favorecerá la formación de reactantes. Por ejemplo, acá esta constante es 5,3 por 10 elevado a menos 31, un valor mucho menor que 1. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de reactantes.